Una noche, dos amigos se les ocurrió la idea de realizar un ritual frente a un espejo, ya que habían visto en internet que los espejos son portales a otras dimensiones, por lo que querían saber si esto era cierto, llevándose así esa noche una gran sorpresa. No, soy agua del patio. ¿Qué digo? ¿Qué digo? De repente, al caer la noche y quedarse totalmente a oscuras, los chicos lograron ver el rostro aterrador de un demonio asomándose en el espejo. Lamentablemente, no sabemos qué ocurrió después, pero es innegable que estos chicos se llevaron un gran susto esa noche y deja una gran lección para los amantes de lo paranormal, y es que no debemos jugar con fuerzas sobrenaturales. El 28 de noviembre de 2017, Grid Synergy subió un video que capturó la atención de innumerables espectadores que afirman que él había captado un fantasma usando una cámara de 360 grados. Las imágenes se desarrollan a altas horas de la noche en una oficina, donde se puede ver a un hombre que trabaja solo y de repente es interrumpido por un sonido que suena en el exterior. Curioso, se levanta a investigar, pero no encuentra nada inusual y regresa a su escritorio. Sin embargo, nuevamente sería interrumpido cuando fuertes ruidos de objetos cayendo resuenan en otra habitación, seguido por las luces que se encienden solas. El hombre entra con cautela en la habitación y recoge los objetos caídos. Y es entonces cuando se capta en cámara una actividad más extraña. Solo unos segundos después, luego de que el hombre se va, las luces de la habitación fallan y se vuelven a encender, y la puerta se abre sola nuevamente. Las imágenes han dejado a muchos espectadores desconcertados. Algunos afirman ver el reflejo de una figura humana en la puerta de cristal, mientras que otros permanecen escépticos. Creen fielmente que todo el video podría ser una puesta en escena. Pero ve el video nuevamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú en los comentarios? La fuente del siguiente video es desconocida, ya que fue enviada a mi correo electrónico como un clip. Según la información dada, esto se originó en alguna ciudad de Brasil, y en la grabación se puede ver a un hombre que vio a una persona de aspecto extraño en medio de la calle. Quien fuera que fuera esta persona, no parecía estar actuando con normalidad. De hecho, esta persona no está haciendo nada, ya que no se movía en absoluto. Estaba congelada en su lugar sin ser molestada por nada. Pero luego el hombre, que se percató de lo que estaba viendo,
comenzó a registrarlo en video para así tener evidencia de lo que estaba viendo, ya que quizás no le iban a creer. Se ve a una figura parecida a una persona parada. Sin embargo, no se le ve ni cabeza ni pecho, solo se ve la mitad inferior de este cuerpo. Como si esto no fuese lo suficientemente aterrador, la figura desaparece por completo después de que un motociclista se cruza en su camino. Este clip es realmente inquietante, pero al no tener mucha información acerca de él, te dejaré a ti la última palabra en los comentarios. El siguiente video me lo hicieron llegar a través de mi Instagram y muestra la grabación de una cámara de seguridad en Brasil, donde se pudieron captar varias eventualidades realmente extrañas. Presta mucha atención. Lo primero que vemos es un gato que sale corriendo aparentemente asustado. Segundos después, lo que parece ser un orbe luminoso pasa de derecha a izquierda y desaparece. Y quizás lo más asombroso es ver al niño que se acerca con su bicicleta y desaparece de la escena. Y para hacer aún más tenebrosa la escena, la calle se queda sin electricidad por algunos segundos y es cuando la cámara deja ver una silueta humanoide en la parte inferior derecha y al regresar la luz no se ve por ningún lado esta figura. Y aún así, esto se vuelve más tenebroso, ya que un sonido gutural se dejó escuchar en la grabación. ¿Qué piensas tú de esta grabación? ¿Acaso esta cámara de seguridad pudo captar estos extraños eventos paranormales? ¿O se trata acaso de un fallo en la cámara? ¿Qué piensas tú? La siguiente grabación fue captada por una cámara de seguridad en República Dominicana, donde se evidencia un hecho realmente escalofriante. Presta mucha atención. No, pero yo lo intento. Perfectamente, se ve patrullando muy bien ahí, ve, muy bien. Y se ve todo como se ve ese hombre invisible ahí, ve. Ve, ahí se desapareció. Ve. En la escena se puede apreciar lo que parece ser un hombre sombra pasar de un lado al otro en esta calle. Las personas que están grabando el video se sorprenden y dicen que este es un hombre invisible, que es sorprendente. Y muchos espectadores especulan que esto es una evidencia real de un Shadow People, una persona sombra, aunque escépticos atribuyen esto a un fallo en la cámara. Pero me gustaría saber qué opinas tú en los comentarios.
El siguiente video fue subido en la cuenta de TikTok del Cucuy TV y este ha dejado a los espectadores consternados, ya que muestra lo que parece ser un niño columpiándose en un parque a las 3 de la mañana. Presta atención a esta grabación. Este video ha impactado mucho a la comunidad en línea, ya que este niño o entidad tiene mucha fuerza sobrenatural para columpiarse y dar toda la vuelta en el aire. Los entusiastas de lo paranormal detallaron que aparentemente este niño no proyecta sombra, dando así una ola de especulaciones donde dicen que este niño no es humano y que es un demonio o el fantasma de un infante. Pero ve el video nuevamente y dime qué es lo que piensas tú en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El siguiente video fue subido por nuestro amigo y colega Tim Morsov. Él se adentraría a una casa abandonada supuestamente embrujada que ya había visitado con antelación. Pero en esta visita, nada más al llegar a la entrada, Tim observa algo que lo perturba. Он выглядел совсем по-другому, чем сейчас ночью. Чё за... Какого черта? Фонарик надо выключить. Я не понимаю. Мне сказали, там никто не живет. Al llegar a esta casa, nota que las luces se encienden y se apagan por sí solas, pero esto es imposible, ya que Tim sabe que en esta no mora nadie hace mucho tiempo, por lo que decide ingresar a la vivienda donde pudo captar momentos realmente escalofriantes. Там есть кто-нибудь? Люди? На вид там как будто бы никто не живет. Тут есть кто-нибудь? Мне сказали, тут никто не живет. ¿Тут кто-нибудь есть? Al entrar, Tim escucharía un crujido extraño, por lo que decide indagar a fondo de dónde proviene. Mientras decide ir a buscar unos medidores de frecuencia electromagnética, deja una cámara dentro de la casa y esta captaría lo siguiente. Эти приборы измеряют скорость ветра. Я расположу 2 штуки в этой комнате, чтобы знать, есть тут сквозняк или нет. Он издает звук при малейшем
движения ветра. Сам же я сейчас измерителем электромагнитных волн обследую весь дом. Черт возьми, а где он стоял? Ничего нет. Никаких показаний. Черт, фонарик. Батарея, похоже, садится. Здесь тоже показаний никаких нету. А разряжается все из-за холода. Не из-за мистики. Да блин. Совсем сел, что ли? Совсем сел, что ли? Это уже совсем не похоже на совпадение. Нет никаких остаточных показаний, будто это все происходит само по себе, либо эта сущность не обладает никаким излучением. Это не ветер. Мои датчики не сработали. Luego de toda esa actividad, Tim decide pasar la noche dentro de esta casa y así lograr poder captar más evidencia. Стойте. Какого черта? Я свет это оставлял. Так быстро разрядиться он не мог. Твою мать! Камера работает, но не пишет. Свет работает. В данный момент я установил 3 камеры и решил одну комнату попробовать красным светом. Говорят, что в красном свете можно увидеть гораздо больше. Сегодня я проведу такой эксперимент. На самом деле очень холодно, наверное, надо передвинуть печку поближе, чтобы далеко ее поставил. Какого черта? Связь обрубилась. Получается, с дальней комнаты. Какого черта там происходит?
Дверь открылась. Дверь открылась. Там есть кто-нибудь? Спички слетел. Что там происходит? Твою мать, второй. Что происходит? Подумал, сейчас дверь откроется, и оно нападет на меня. Мне отключились 2 камеры, которые наблюдали именно там. Такое чувство, что оно не хочет, чтобы за ним наблюдали. Что там такое? Твою мать, там что? Вроде успокоилась. Охренеть. Al caer la noche, Tim registraría altos niveles de concentración paranormal y poltergeist dentro de esta vivienda y colocaría una cámara de visión infrarroja y captaría cosas realmente impactantes. Из телевизора, к сожалению, разрешение гораздо меньше. Черт возьми. Я сейчас видел какой-то шар. Теплый шар. На той камере ничего не было. Что это за фигня такая? Говорят, что все потустороннее, холодное. Но этот шар, это энергия. Она теплая. Она теплая. Не вижу. Оно стоит прямо. Оно идет. Оно идет сюда. Черт возьми. Оно идет сюда. Lo que graba Tim es realmente impactante y ha impresionado mucho a su audiencia, ya que en la cámara infrarroja se pudo captar una gran esfera de energía acercarse. Pero lamentablemente el video finaliza acá
y Tim promete seguir investigando más a profundo lo que ocurre dentro de esta casa. Si quieres ver el video completo, abajo en la descripción te dejaré el enlace, pero me gustaría saber qué piensas tú al respecto de este caso y si te atreverías a vivir en una casa como esta. Házmelo saber en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.